Saludos chicos, hoy vamos a iniciar la semana 2 en matemáticas y el tema es operaciones combinadas, pero van a ser con fracciones. Para resolver operaciones combinadas con fracciones, llevan un orden, llevan una guía, que a continuación yo les voy a ir explicando. Sí quiero decirles que lo que aquí viene anotado, que es la información de cómo se resuelven operaciones combinadas con suma, resta, multiplicación y división. Aquí está, esa información está un poco como, digamos, algo que a ustedes mediante un video se le va a hacer difícil entender. Entonces mejor yo voy a explicar con un ejemplo y mediante un ejemplo ustedes van a resolver los ejemplos. Sí quería decirles que estas actividades que están aquí no las vamos a realizar. Estas no se realizan. Vea que les digo, no las vamos a realizar. Porque prefiero mejor que ustedes aprendan a resolver este tipo de operaciones combinadas con fracciones. Para resolver esas actividades lleva un orden que yo les tengo aquí. Ustedes lo pueden ver, se lo voy a poner más. Ok, ya sabemos que el orden es primero empezar resolviendo paréntesis, multiplicar, dividir, sumar y restar. Ese es el orden que ya ustedes saben. Pero a la hora de resolver fracciones con sumas, fracciones de sumas o operaciones combinadas con restas, lleva una regla. Esa regla es que primero se multiplican los denominadores y luego se debe de multiplicar en cruz cuando hay fracciones con sumas y restas. Aquí tengo otra regla que es para la multiplicación. Cuando vamos a resolver operaciones combinadas que son multiplicaciones, se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores. También es el caso de la división. La división dice que hay que multiplicar los extremos, que es arriba y abajo, y multiplicar los medios abajo y arriba. Y eso se realiza en cruz. Bueno, pero ustedes ahorita pueden decir, no entiendo. Y están en lo correcto, porque esto se va a entender mediante que yo resuelva ejercicios para que ustedes vean cómo es que se realizan, para que ustedes después me realicen estas 4 operaciones en base a lo que yo les estoy indicando. ¿Ok? Ustedes pueden hacer esa anotación que yo hice en ese papel, lo pueden hacer en una hoja, porque deben de guiarse. Ok, aquí tengo el primer ejemplo. El primer ejemplo es una suma. Ok, si yo veo mi hojita donde tengo el apunte y dice que las sumas, primero tengo que multiplicar denominadores y luego multiplicar en cruz, eso quiere decir que esta suma que yo tengo aquí, yo tengo que primero multiplicar denominadores. Sabemos que los denominadores son los que están abajo. Entonces, 3 por 4 sería 12. ¿Ok? Y ahora dice que yo tengo, ¿qué dice? Que yo tengo que multiplicar. Aquí veo mi apunte, mi anotación, tengo que multiplicar en cruz. Entonces, 2 por 4, 8. El signo de más y sigue 3 por 1, 3. ¿Ok? Ahí todavía no tengo la fracción. Ahí todavía, como ustedes pueden ver, no tengo la fracción. Entonces, para tener la fracción sería 8 más 3 serían 11. Y colocamos el 12. Entonces, aquí lo que yo quiero más que todo, y esto
si se simplifica. Recordemos que para simplificar, recuerden de que para simplificar ustedes deben de dividir ambos números, o sea, sacarles mitad. Si no tienen mitad, le sacan tercera. Si no tienen tercera, le sacan cuarta, quinta. Pero que ambos les puedan sacar con el mismo número. Pero aquí vemos que el 11 no tiene mitad, pero el 12 sí. Pero no se puede. Ambos números tienen que dividirse por el mismo número. Entonces hasta ahí llegaría. Pero yo lo que quiero más que todo es que ustedes logren entender que cuando tenemos fracciones con sumas, lo hacemos de esta forma. Primero multiplicamos denominadores y luego en cruz. El 2 con el 4 y después el 3 con el 1, así como yo lo puse aquí para sacar la fracción. ¿Ok? Ahora vamos con la multiplicación. Si yo veo mi anotación, dice que la multiplicación debo de multiplicar primero los numeradores y luego debo de multiplicar los denominadores. Por eso yo les decía que operaciones combinadas con fracciones es algo que son reglas, son órdenes que se deben seguir. Y creo que mediante este sistema, que es a distancia, mediante un video, es algo un poquito que yo sé que les va a costar, pero tranquilos, van a hacer su mayor esfuerzo. Ok, entonces me dice que yo tengo que multiplicar primero numeradores. Entonces yo multiplico numeradores. ¿Cuánto es 5 por 2? 10. Y 4 por 3 serían 12. ¿Ok? Tengo que simplificar. Cuando yo, ¿por qué? Porque es mejor trabajar con cantidades pequeñas que con cantidades grandes. Entonces, simplificar es que yo tengo que dividir ambos números por el mismo número. Entonces, yo puedo decir que la mitad quiere decir que yo voy a dividir 10 dividido entre 2. Entonces, la mitad de 10 es 5. ¿Por qué? Porque yo dividí 2. 5 por 2, 10. Y también tengo que dividir el 12 dividido entre 2. Y serían 6, ¿verdad? Que es la mitad de 12. Pero si yo digo 6 dividido entre 2 me da 12. Entonces quiere decir que ya simplifiqué. ¿Puedo seguir simplificando? No, porque este da 5 y este da 6. Bueno, el 6 sí tiene mitad, pero el 5 no lo tiene. Y aunque tercera también tiene el 6, pero el 3 no tiene. Quinta tiene el 5, pero el 6 no lo tiene. Entonces me quedaría la fracción 5 sobre 6. ¿Ok? ¿Entendieron? Que cuando multiplicamos debemos de hacer numeradores y denominadores. Ok, vamos ahora con la división. La división, según mi anotación aquí, dice de que yo tengo que multiplicar en cruz, pero tengo que multiplicar primero los extremos y los medios. Ahí yo les escribí el número de arriba por el número de abajo, el número de abajo por el número de arriba. Pero ¿cómo es eso? Ok, extremo se le llama a esto. Extremo quiere decir que el primero y el último de abajo. Entonces estos son extremos. Y luego siguen los medios. Entonces yo voy a dividir, hacer esta división, ¿verdad? Ok, voy a hacer esta división. ¿Y cuánto es 9 por 2? 9 por 2, 18. Primero los extremos de arriba y después los medios, que es abajo. 4 por 3, 12. ¿Ok? A todo número hay que simplificarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que ver si 18 y 12
tienen mitad ambos, los dos, que si los puedo dividir entre 2. Entonces voy a sacarles esa mitad. La mitad de 18 es 9. ¿Por qué? Porque 2 por 9, 18. Y la mitad de 12 es 6. ¿Por qué? Porque 2 dividido entre 6 me da 12. Entonces ya le saqué mitad. Ahora sigo viendo 9 y 6. ¿Tienen mitad? Pues el 6 sí, pero el 9 no. Pero si tienen tercera, entonces quiere decir de que yo tengo que dividirlos entre 3. Antes de colocar esto aquí, para poner el final mejor. Ok, como todavía ellos siguen teniendo y tienen tercera, entonces en la tabla del 3, que me dé 9, ok, serían 3 por 3, 9, ¿verdad? Y 6 sería 2, 3 por 2, 6. Entonces tenemos 3 y tenemos el 2. Esta sería la respuesta. Y hasta ahí llega. Ok, entonces esa es la explicación de cómo cómo se divide, pero no es dividir, es multiplicar. Casi todo, operaciones combinadas, aunque tengan una suma, aunque tengan una multiplicación, una división o una resta, lo que se debe hacer es multiplicar. Ahora vemos aquí esta parte. Esta parte es un número mixto. ¿Se acuerdan de los números mixtos? Ok. ¿Cómo pasamos este número mixto a fracción? Fácil. La línea, el denominador se mantiene. Vean que le estoy diciendo, el denominador se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, voy a el 3 lo multiplico con el 5. El 3 lo multiplico con el 5 y lo que me dé de la multiplicación le tengo que sumar 2. Le sumo 2. Entonces, 3 por 5, 15. Y 15 más 2 me da 17. ¿Ok? Y vemos ahí que 17 y 5 pues no tienen mitad, no tienen tercera. Entonces hasta ahí ellos llegan, hasta ahí llega la simplificación. Entonces esta es una parte de cómo se realizan, aplicando estas reglas en estos ejercicios, yo puedo aplicar eso mismo, lo puedo aplicar en estas operaciones combinadas. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, aquí empiezo con los paréntesis y empiezo de izquierda a derecha, ¿verdad? De izquierda a derecha. Entonces yo voy a iniciar con esta. Voy a resolver esta. ¿Cómo resuelvo la multiplicación? Acordémonos. Primero, numeradores. Entonces yo voy a poner mis paréntesis y voy a multiplicar 4 por 4, 16. Y 6 por 5, 30. Y vuelvo a escribir lo mismo. Bueno, no voy a escribir lo mismo. ¿Saben por qué? Porque también la puedo resolver de una vez. Entonces, vamos a resolver esta de una vez. Recordemos que la multiplicación se resuelve de esta forma. 3 por 2, 6. Y 6 por 2 o 2 por 6 son 12. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Vas a simplificar. Vas a simplificar para hacer más pequeño el número. Y el último número que ya no se puede simplificar, entonces eso es lo que vas a anotar aquí. Y por último, te va a dar, ya después aquí ya no vas a escribir paréntesis, sino lo que vas a hacer es colocar la fracción y ambas fracciones vas a
realizar una resta. Y recordad que para realizar suma o resta debemos primero de multiplicar denominadores y luego multiplicar en cruz. ¿Ok? División. Bueno, empiezo primero con esta. Así como yo hice esta, así vas a hacer la de división, nada más que con la regla que se usa para la división. Primero los extremos y luego los medios, como te expliqué en esta parte. ¿Ok? Y simplificas también. ¿Para qué? Para hacer más reducida la división. Por ejemplo, aquí tienes multiplicación y división. ¿Qué es lo que por dónde vas a iniciar? Pues vas a iniciar primero con estas. Vas a iniciar con la multiplicación. Entonces vas a resolver la multiplicación como resolviste esta para que te dé una fracción. Y a la par vas a copiar por igual. ¿Ok? Ahora, observa esta. Esta tiene dos números mixtos. ¿Qué quiere decir? De que primero tienes que pasar estos dos números mixtos los tienes que pasar a fracción. Y ya te expliqué cómo se pasa a fracción. Y si tenés que simplificar y poner el número menor o el mínimo, lo vas a hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a realizar el día de hoy? Estas cuatro operaciones combinadas. Aquí hay un ejemplo de el siguiente problema. ¿Por qué? Porque lo que sigue, bueno, es que tengo problemas para que usted, ok, ahí sí, ya se puede ver. Aquí este es el problema 1, este es un problema 2 y aquí hay un problema 3. ¿Ok? Aquí hay 3 problemas. Esos problemas los vas a resolver ayudándote con este problema que está aquí. Pero yo te lo voy a explicar. Dice así. Ok. Voy a hacerlo con lapicero. Dice de que si a un barril que contiene 3, este es un número mixto, ¿verdad? 3, un medio. Dice se le va a agregar, eso quiere decir se le va a agregar. Agregar es que le van a poner más. Entonces yo tengo que poner el signo de más. ¿Cuánto le van a agregar de más? Le van a agregar 2, 1 medio. ¿Ok? Ahí tenemos la operación combinada. Y dice que después se le extrae. Se le extrae es que se le va a quitar. Pero primero debemos de resolver esto para después extraerle a lo que nos queda. Entonces, si observas aquí, porque aquí dice resolución, o sea, este problema está resuelto. Nada más que yo te lo estoy explicando de cómo es que se resuelve. Entonces, tienes que pasar estos números, estas fracciones, estos números mixtos a fracción. Pero ¿cómo se hace eso? Ok, se hace de esta forma. Bueno, acuérdate. Se mantiene el denominador. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Primero multiplico y después sumo. 3 por 2, 6. Y 6 más 1 son 7. Pongo el signo de más y vuelvo a hacer lo mismo. Mantengo el denominador y multiplico. 2 por 2, 4. Y 4 más 1 son 5. Si usted observa aquí están. ¿Los ves? ¿Ok? Ahora voy a realizar la suma. ¿Cómo era que se realizaba la suma?
Primero multiplico denominadores, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a observar algo. Como aquí los denominadores son fracciones homogéneas, entonces el número de abajo se mantiene porque son homogéneas. ¿Y cuánto es 7 más 5? Serían 12. ¿Ok? Entonces, a esta fracción que yo acabo de realizar aquí, dice que la tengo que simplificar a lo que yo te venía diciendo. Tienes que simplificar. Entonces, simplificar es que ambos números debes dividirlos por el mismo y empezás a usar los números primos. 2, 3, 5, 7, bueno, esos. Entonces, la mitad de 12, 6. La mitad de 2, 1. ¿Por qué? Porque yo dividí 12 dividido entre 2. En la tabla del 2, 6 por 2, 12. Ese 2 lo dividí entre 2 y 2 por 1, 2. Entonces, ¿cuánto me dio? Me dio 6. Porque el número de abajo no se pone. Entonces, ¿ok? Ahí tenemos lo que contiene y lo que se le agregó, ¿verdad? Porque dice de que finalmente se le extrae. Entonces, vamos por el otro ejercicio. Entonces, a 6 se le va a extraer, o sea que se le va a quitar 1/3. ¿Qué quiere decir aquí? Que tenemos una operación que es resta. Entonces, voy a resolverla. ¿Y cómo se resuelve la resta? Bueno, aquí ponemos un 1 imaginario y un 1 imaginario. Como aquí puedes ver de que son dos números diferentes, entonces vas a multiplicar 3 por 1, 3. Y lo vas a hacer en cruz. 6 por 3, 18. Y 1 por 1, 1. Entonces, a 18 le quito 1, me da 17. Y ponemos el 3. Entonces, el resultado final es 17/3. ¿Por qué? Porque 17 no tiene mitad. Le buscamos tercios. Dividir entre 3 para más exacto. Ok. 17 no te da, dividido entre 3 no te da una división exacta, pero el 3 sí, entonces hasta ahí llega. Espero que me hayas entendido. Este es así, a como yo hice este problema, así tienes que hacer tu problema. El número 1. El número 1 aplicas las reglas. ¿Cuáles reglas? Estas que yo te expliqué, mediante un ejemplo. Y asimismo vas a ayudarte, con el ejercicio 2 y también con el ejercicio 3. Vas a poner la fracción y recordar que aquí tenés un número mixto, lo tienes que pasar a fracción. Tienes que pasarlo a fracción para poder resolver. Ok, dice cuánto le falta, o sea, le van a poner, y si le va a poner es suma. Entonces sería 2/3 más 1. Ok, ahí está la operación combinada. ¿Qué es lo que debes hacer? Esta debes de pasarla a fracción. ¿Para qué? Para resolver no sé si es que con lápiz casi no se echa de ver mucho. Para resolver el problema. ¿Ok? Entonces yo vuelvo a copiar el 2 con el 3 y tengo que pasar esto a fracción. Ya te expliqué cómo se pasa eso a fracción. Y el ejercicio 2 es lo mismo.
Dice, si Gilberto recorre 1/3 del camino de su casa al colegio en bicicleta y 1/5 lo hace a pie, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a sumar. ¿Por qué? Porque una parte lo hace en bicicleta y la otra parte lo hace a pie. Entonces vas a sumar ambas. ¿Para qué? Para saber qué parte de la fracción es la que le falta llegar a su colegio. ¿Ok? Eso es todo lo de matemáticas. Recuerda que debes marcar ambos cuadros, ¿verdad? Y te vuelvo a repetir, estos ejercicios de aquí no los vas a realizar. Y esta información que está aquí, pues preferí mejor explicártela de esta forma, con estas indicaciones y resolviendo estos ejercicios, ¿verdad? Cualquier duda o consulta, entonces me dices. Recuerden que el día de hoy solamente se va a trabajar matemáticas, solamente matemáticas.